Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñarle a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decía, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotras todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. El Evangelio de este día nos sitúa a Jesús de regreso a su pueblo, luego de un largo peregrinaje donde fue enseñando y proclamando el reino de Dios. Llega a su tierra donde es conocido. Tal vez muchos lo conocen desde pequeño y lo han visto crecer y conocen muy bien a su familia. Y es en este lugar donde Jesús es motivo de escándalo. Es difícil de entender la situación que vive Jesús. Viene llegando de lugares que no lo conocían y les ha anunciado el reino de su Padre, y muchos han creído en su palabra y se convirtieron, y otros lo han rechazado. Pero su pueblo, la gente que lo conoce, se escandaliza y les cuesta relacionar el reino de Dios con alguien a quien conocen muy bien. Les resultaba difícil dar el salto de verle como uno más de su ciudad, como a ese al que habían tratado siempre como el hijo del carpintero, del que conocían a María su madre y toda su familia, y verle ahora como el predicador lleno de sabiduría y hacedor de milagros. En su vida pública, Jesús, a través de sus palabras, no solo se muestra como alguien elocuente y hacedor de milagros, sino que además su forma de enseñar y su autoridad lo muestra como el Hijo de Dios. Les enseñó la verdad de Dios, les animó a confiar en Él y a acoger su mensaje. Se presentó como el camino que conducía a la salvación y les abrió el corazón para que vivieran la vida con sentido y esperanza antes de desembocar en la resurrección a la vida de total felicidad. Sin embargo, el encuentro con los suyos en Nazaret de algún modo fue doloroso para Jesús. Sus compatriotas se preguntan con cierta reticencia y no ocultan su desconfianza y un claro rechazo hacia Jesús de Nazaret. Saben sus antecedentes familiares, conocen el mundo al que pertenece, y parece que tales premisas no dan para tanto. La tímida defensa de Jesús se sintetiza en las palabras: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Jesús siempre está próximo a los que lo invocan y los reciben con fe. Sin embargo, aún así se manifiesta y tiene palabra para aquellos que tienen cerrado su corazón y no abren su vida a la novedad del reino. Hermanos, muchas veces nuestros prejuicios y falta de fe no permiten descubrir a Dios no solo en nuestros hermanos, sino en la realidad cotidiana que vivimos. A veces Dios es tan evidente, pero el creer que sabemos todo no nos permite encontrarnos con la verdad de Dios. Cuando no hay fe, se cierra toda posibilidad a creer. Así lo experimentó Jesús, y desde ese momento se ocupará de iniciar a sus discípulos en el mensaje del reino de Dios y acoger a los paganos que le demuestren tener más fe que sus paisanos, y por tanto acreditan acoger el pan de la buena noticia. Donde no hay fe, Jesús no puede hacer milagro. Donde no hay fe,
No hay posibilidad de construir caminos juntos a los demás y nos quedamos encerrados en nuestras propias ideas y miradas de la vida, sin darle a los demás una oportunidad de mostrarnos la vida desde otro punto de vista. Bendecida jornada junto a Jesús, rostro del reino de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y que el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.